Ok, pues ya comenzamos con el vivo de religión, dinero y Lutero, tratando de quitando lo que es pues ahora sí que lo romántico a la reforma protestante. Y pues en esta Lo ocasión me romántico, acompaña lo el es- lo romántico a la reforma. Bueno, aquí estamos en este audio en vivo o video en vivo quitándole lo romántico. Aquí, ahora sí que se le no se ocurrió a él vaya. se le ocurrió a él el título, pero bueno, estamos aquí ahora sí que es en vivo, ahí disculpen los errores. Ahí saludos a la esposa de Chuy. Bueno, hermanos, pues bueno, vamos a comenzar en esta ocasión sobre un tema que creo que nos atañe a todos, ya que implica una realidad acerca de la reforma protestante, que muy comúnmente se le ve desde una perspectiva, de una óptica totalmente diferente a lo que en realidad pasó. Para esto, pues el plan es no atacar, y eso lo quiero colocar de manera enfática, no se está en este audio o video, ya que lo subimos ahí al podcast, no es un ataque a la teología en sí, bueno, en ciertos aspectos, sino más bien es una realidad acerca de las cuestiones culturales, políticas y sociales que ocurrieron en la Reforma Protestante. Para esto, pues sí me gustaría, Jesús, que dieras una introducción, porque el nombre, religión, dinero y Lutero, quitando lo romántico a la Reforma Protestante. Bueno, creo que en cierta manera tendríamos que ser muy puntuales, a lo mejor dentro de nuestra perspectiva secularista, que se cortó un poquito el video de Iván, pero bueno, desde una perspectiva muy secularista, se cortó el video de Iván, bueno, desde una perspectiva secularista, ya hablando un poquito más claramente, ahorita tenemos una separación en cuanto a las situaciones de religión y Estado, y obviamente tenemos una perspectiva un poquito diferente a la manera en cómo se expresaba y se vivía antes la cuestión religiosa. Antes gobierno y Estado, o sea, estaban unidos en una sola situación. Podemos verlo en las típicas reformas en las cuales, por ejemplo, la reforma anglicana, por ejemplo, la reforma calvinista. Entonces, la cuestión del gobierno iba unida a la cuestión de la religión. Ahora, la religión le daba una legitimidad al gobierno. Es que ese es el problema. Tenemos una visión muy separatista en nuestras situaciones, y tendremos que analizarlo desde esa manera, ¿verdad? La religión, el dinero, no sé quién quite los subtítulos, no sé, alguien está ahí denunciando los Parece que están subtítulos, sí, pero bueno, es que parece que están saliendo subtítulos, pero no sé si sea algo que tengamos que quitar de acá. no sé, bueno, y ahí Desconozco. tendríamos que ser un poquito más específicos. Dice Víctor Pancho que lo puedes quitar las opciones. No sé si los están puestos. Bueno, el punto es que tenemos que verlo de una perspectiva, tenemos una perspectiva muy secularista en cuanto a las divisiones, en cuanto al Estado y la religión. Pero las dos uniones van intrínsecamente unidas y van, de una perspectiva, como había repetido, le da legitimidad a una cosa a la otra. Ahora, tendríamos que analizar desde una perspectiva histórica y un poquito más exacta, ¿cuáles son las situaciones en las cuales se origina la reforma protestante? Como hemos platicado tú y yo anteriormente, muchos de los concilios y muchas situaciones ya habían abogado por una situación de una reforma dentro de la Iglesia Católica, y lo que hace Lutero es otra, o sea, intenta hacer otra reforma dentro de la Iglesia Católica. Otro ¿Qué levantó. fue lo diferente? ¿Qué fue lo diferente? Que participaron los burgueses alemanes.
O sea, en esta reforma, en Exactamente. esta protesta, Exactamente. participaron los burgueses alemanes. O sea, y como ellos se querían, Y ahí, y ahí, eh, y ahí sí, si quisiera quieres agregar algo nomás, terminar. en eso lo que acabas de comentar. Precisamente eso es algo que debemos de tener un enfoque. De hecho, yo hice un post hace un momento y lo publiqué en Instagram y una persona me preguntaba por qué el idealismo, porque el post decía de que solemos idealizar ciertos movimientos. Y ella me decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué dices que es un movimiento idealista? Ahora, algo que sí es cierto y creo que es totalmente enfático de que la reforma protestante, como lo estabas diciendo tú, Jesús, tuvo un auge realmente amplio por el apoyo de los burgueses. ¿Por qué? Porque hubo antes un John Hus, un John Wycliffe, y Sí, ¿por qué ellos no prosperaron en sus reformas? ¿Por qué no prosperaron? Porque había un detalle, precisamente el rey de Bohemia, o el gobernante de Bohemia, él estaba queriendo quedar bien con el poder político romano, con el papa de ese entonces. De hecho, fue el papa que se selecciona en el concilio de Pisa. Entonces, aquí tenemos ese proceso precisamente donde el rey está a favor del papa, está a favor de Roma. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aniquilan, eliminan a este revolucionario llamado John Hus, que también su teología y su ataque primario fue principalmente ese, ataque al autoritarismo que estaba surgiendo precisamente en el tiempo de John Hus. Porque había un contexto. ¿Por qué Lutero prospera, Jesús? ¿Por qué Lutero, y ya lo acabas de decir, pero sí sería bueno ondear en esto, ¿por qué Lutero es apoyado por los burgueses alemanes? Porque ellos le dan esa oportunidad. Y es algo bueno, que yo he enfatizado y muchas veces lo he dicho en la página. Sin dinero no hay reforma. Sin poder no hay reforma. ¿Por qué así Martín es. Lutero prospera? Burgueses o nobles. No, hay que separar. Tendremos que separar. Los burgueses no nacen a partir de la revolución industrial. Los burgueses nacen anteriormente a eso. O sea, lo que se le llama el etos o el pensamiento del burgués, sí se le da a partir de la revolución industrial, pero ya existían antes de ello. O sea, ya había comerciantes. O sea, ya había situaciones que ya habían ganado dinero, ya existía un capitalismo, el capitalismo ya existía. Lo único que hace el calvinismo, aunque me odie Alan, lo único que hace el calvinismo es de Es que sistematizarlo. toma un nombre, es sistematizarlo, es todo lo que hace y le da un etos, o sea, un paradigma social. Pero bueno, tenemos que ser muy puntuales. Alemania era una conjunción, o el imperio sacro germano, era una conjunción de muchos príncipes, los cuales tenían pequeños pedazos de tierra o parcelas, pero todos ellos tenían gente que hacía comercio y tenía un poder económico, o sea, ya existía un papel, bueno, existía una moneda. Bueno, a partir de eso, Lutero, obviamente, él pega sus 95 tesis, su situación de que ya tú habías analizado, no era una situación de separación de la Iglesia Católica, no solamente estaba haciendo algunos puntos enfáticos sobre Ahora, ciertos. Lutero no estaba en contra de las indulgencias, ¿eh? No, de hecho, o sea, tendríamos que, más bien, sobre la funcionalidad y finalidad de ellas. Es que ese es el punto. Exacto, exacto. Ahora, a partir de eso, que hay muchos príncipes, Lutero pega y vamos a partir de este axioma, vamos a trabajar a partir de este axioma. Lutero es utilizado como un estandarte para la separación. Pero Lutero, a partir de que se desarrolla cierta guerra religiosa, Lutero dice, yo me desligo de esto, ¿eh? De hecho, a Lutero lo encierran, ¿eh? Exacto. Recordémonos que el príncipe lo encierra. Mira, por ejemplo, para que los oyentes lo tengan claro, ¿de qué estamos hablando? Esto de las indulgencias, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando ahí? Ok, la tesis 89 dice lo siguiente, igual la voy a citar para que sea un poquito más claro. Dice, dado que el Papa, por medio de sus indulgencias,
busca la salvación de las almas por dinero. ¿Por qué suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas? Énfasis marcado. Si son igualmente de eficaces. ¿Cuál era el problema aquí? Añadiendo a lo que Jesús comparte en esta parte. Lo que ocurre en la Reforma, o más bien cuando Lutero clava las 95 tesis en Wittenberg, lo que pasa es de que Felipe el Sabio ya había recibido ganancia por indulgencias anteriores concebidas. Esas indulgencias tenían un propósito. El propósito era, y según Lutero lo dice en sus 95 tesis, solamente tiene un propósito de reflexión y reivindicación. Es lo único que la indulgencia se enseñaba. Ahora la enseñanza ortodoxa respecto a eso. Esa era la enseñanza ortodoxa rotundamente. Entonces, cuando Lutero clava sus 95 tesis en el 89, dice, los alemanes ya dimos indulgencias. ¿Por qué Tetzel? Porque Juan Tetzel era encargado de predicar las indulgencias, predicaba que estas indulgencias eran más poderosas que las que ya se habían dado. Ahí es donde Felipe el Sabio se molestó, porque mis ganancias están siendo dañadas, están siendo afectadas. Lutero, como todo ser humano e inteligente, y como doctor en teología, dice, yo estoy a favor de mi rey, yo estoy a favor de mi emperador. Más bien, no había un rey de Alemania, cabe enfatizar, al lado de la nobleza. Al lado de la nobleza, Lutero no era torpe, o sea, Lutero sabía que necesitaba apoyo. Claro que Lutero era un hombre con pasión, con celo, con fomentaba la teología, era un hombre bastante celoso de su doctrina, pero algo que sí es cierto es que Lutero cambia con el tiempo, y es algo que igual me gustaría que lo viéramos y lo analizáramos también en este video. Pero algo que sí es cierto es de que Lutero clava sus 95 tesis con la finalidad de recibir apoyo de Felipe el Sabio y también de que las ganancias para la iglesia alemana se quedaran en Alemania. Ese era un propósito principal en cuestión económico, ¿verdad? Entonces, a los que dicen que Lutero estaba en contra de las indulgencias, déjenme les digo, mis amados hermanos y amigos, en las tesis no se ve eso. Lutero estaba a favor de las indulgencias, pero del uso correcto de las indulgencias y también que no se afectara la fe cristiana, porque en una de sus tesis dicen que esas indulgencias expedidas por Roma son capaces de perdonar al hombre que viole a la mismísima Madre de Dios. Entonces Lutero, encendido en celo, ve eso, ve ese abuso de parte de Tetzel, ve ese abuso de parte de Roma. Pero Lutero jamás estuvo en contra de las indulgencias. Aquí el punto, y ya se agrega precisamente la Reforma, es el principio de verlo desde una perspectiva económica y política. Las 95 tesis de Lutero están impregnadas de eso, de política, de poder, de que Felipe el Sabio no se viera afectado en sus indulgencias ya expedidas y no se viera afectado en sus reliquias, porque como vemos, Felipe el Sabio tenía reliquias donde muchas personas iban, y de hecho en la fiesta, no recuerdo, Chuy, me parece que es la de Todos los Santos, si no mal recuerdo, cuando se clava las 95 tesis de Lutero, el pueblo alemán iba a ver las reliquias y a comprar indulgencias, pero las indulgencias expedidas por la iglesia alemana. Pero llega Tetzel y en ese día donde pues, el dinero, el comercio fluye, Tetzel empieza a predicar y eso enciende el celo de Felipe el Sabio y de Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero, cuando sus 95 tesis, curiosamente él ya tenía obras anteriormente, él ya tenía la obra escrita de la carta a los romanos, pero qué curioso que las 95 tesis sí son impresas y son enviadas y son movidas y se hacen virales. ¿Por qué motivo? Porque Felipe el Sabio apoyó que fueran impresas, con la finalidad de que sus ganancias no se vieran afectadas. Sí. La realidad. Nomás quiero hacer pausa. Eso está en la historia. Nomás quiero hacer un pausa por aquí, un comentario de Hapsal. Antes de cualquier pausa, estamos haciendo un análisis histórico, no estamos metiendo teología, no estamos metiendo doctrina, nada, así que claro. No es atacar la reforma sería atacar doctrinas que yo abrazo, y no ese es el punto, pero yo creo que sí algo que tenemos que tener bien en claro es de que ocurrieron hechos por los cuales la reforma avanzó, y no podemos ignorarlos.
porque nosotros nos vemos apremiados. ¿Por qué un simple predicador en la calle no prospera? Porque hace falta algo, hace falta apoyo, hace falta... ¿Por qué motivo? De hecho, ¿por qué Lutero prosperó? Jesucristo, el ministerio de Jesucristo funcionaba con dinero, ¿eh? O sea, también, o sea, de hecho Judas era el tesorero, ¿eh? Entonces, tenemos que ser muy claros, esto es un análisis histórico, no estamos haciendo teología, no estamos haciendo cuestiones, aquí es puro análisis histórico. Así es. Qué bueno que eso es netamente un análisis histórico, nada más. Para que no piensen con ahí sus comentarios con jiribilla ni nada de eso, ¿eh? Entonces, sí, porque la verdad es que sí me molesta eso. Quiero mezclar gimnasia con magnesia. Yo entiendo. Yo entiendo, fíjate, algo que sí ocurre constantemente en esto, porque la reforma es un movimiento, claro que está. Ahora, entender la reforma desde su ámbito cultural y también entender que, obviamente, de la época de la Ilustración, tienden mucho a atacar a la reforma. Debemos de ser honestos con la historia, porque no podemos cubrir los hechos históricos, no podemos hacerlo. Ahora, decía una hermana, y hasta cierto punto, de manera providencial Dios actúa. Eso lo tenemos en claro, ¿no? Ahora, que cuáles fueron los motivos o las consecuencias humanas que llevaron al progreso de la reforma, pues es obvio, fue la política. Pero, a pesar de ello, a pesar de las corrupciones, o a pesar de las intenciones, o a pesar de ciertas cosas, ocurre como en el pueblo de Israel. La salvación se abre a los hombres y el verbo de Dios se manifiesta, ¿no? Entonces no es un ataque, como dice Jesús, a la doctrina luterana, ni a la doctrina reformada de Juan Calvino, ni mucho menos, sino más bien es un análisis de por qué motivo la reforma prospera. Sí, no, yo creo que tendríamos que ser claros en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora, este tipo de contextos nos van a ayudar y a servir también para ser honestos con nosotros mismos. O sea, tendremos que ser nosotros como hijos del protestantismo, tenemos que conocer de dónde venimos, por qué venimos, y también eso nos va a ayudar para saber hacia dónde queremos ir. También el que no conoce su pasado está hecho para volver a tropezar con él. Creo que es algo que tendremos que ser bastante claro. Ahora, yo te voy a recomendar un libro que ya lo había publicado de Lefebvre, de Martín Lutero, el cual es un análisis bastante interesante del personaje, no de una reflexión teológica, sino de una reflexión humana. Y podemos ver que era un hombre que a final de cuentas tenía sus problemas dentro de sus humanidades, hasta dentro de su teología, como todos nosotros tenemos nuestras dudas, tenemos nuestros avances. De hecho, él cuando empieza a ver la reforma protestante, también se asusta. O sea, llega un momento en el que dice, oye, yo no quería llegar a ese punto, ¿eh? Mira, en ese punto es verdad. Miren, yo abrazo doctrinas de la reforma y como dice una persona, entonces la soberanía de Dios no existe. Claro que sí, la soberanía de Dios usó esto. Y esa es la maravilla de Dios, de que Dios en su soberanía utiliza los hechos para que muchas personas crean en Jesucristo y vengan a la salvación. Pero ahora, el punto es de que Lutero, en la dieta de Worms, cuando en las películas no lo pintan, y de hecho en una que sí no lo pintaron bien, que sí no lo pusieron de manera correcta, fue en la última que salió hace poco, creo que el del 2005, no recuerdo muy bien. Y Lutero cuando fue a la dieta de Worms, tenía miedo y le preguntaron, le cuestionaron, ¿renuncias a estos escritos? Y él decía, no sé, denme tiempo, denme tiempo para pensarlo. Él tenía miedo. Pero ¿qué pasa detrás? Ahora, como decía Jesús, eso está basado netamente en opiniones históricas. En la historia es muy difícil, la verdad, tener palpable al 100% los hechos ocurridos. Es cuestión de que cada uno de ustedes analice lo que estamos argumentando y llegue a sus propias conclusiones. Pero había una persona muy amigo de Lutero, recuerdo es Staupis, si no me equivoco, Staupis, y él lo llevaba tienes que continuar esto, tienes que proseguir esto, necesitamos esa independencia alemana, no con esas palabras obviamente, pero algo que era verdad, y esto lo podemos ver en la nobleza, podemos verlo en la historia. ¿Qué quería Alemania? Quería una independencia
una independencia de qué, de Roma, de Italia. Entonces Staupitz convence a Lutero, prosigue con esto, y Lutero convencido, obviamente por su celo doctrinal, porque los historiadores algo concuerdan todos, que Lutero tenía un celo impresionante por la doctrina, por su enseñanza, pero él después fue cambiando conceptos, que es algo que puedes analizar. De hecho, los historiadores dicen, es que hay dos Luteros, hay un Lutero de 1520 y un Lutero de 1525, hay dos Luteros, hay un cambio impresionante. De hecho, él se toma primero un poco de Erasmo, ya es que empieza a haber una cierta correspondencia, a haber cierto compañerismo, y hasta el último hay una separación, ¿no? De hecho, parece que la iglesia se había separado por dos lados, ¿no? Entonces, en este libro que le recomendamos ampliamente, vuelvo otra vez al punto, y yo creo que para poder analizar al hombre dentro de la cuestión de... Esto ya es un análisis muy personal, pero en cierta manera Lutero parecía que tenía, aquí tomándome un poco de la palabra de Alejandro, tenía crisis existenciales a cada momento. O sea, de hecho tenía diferencias con él mismo, Tú lo ves, mira, por ejemplo, un ejemplo básico en esto de lo que estoy diciendo, para igual llevar a un ejemplo, ¿verdad? Y las personas que lo escuchan pues hagan su análisis. Usted puede leer la carta que escribe Lutero a los nobles, y Lutero se ve impresionantemente cómo está a favor del pueblo, cómo está a favor de que el arquitecto, o más bien el agricultor, todos ellos tuvieran derecho y sean reconocidos como parte del cuerpo de Cristo. Él se podía ver hasta cierto punto como que quería igualitario, o sea, una sociedad hermosa, idealista, donde todos se vieran como hermanos. Pero en su carta contra los campesinos, ahí se ve un desprecio hacia la clase social de los campesinos, obviamente, donde el Lutero que escribe una carta y la otra, hay una distinción muy notable. Pero ¿por qué motivo? ¿Por qué Lutero cambia su manera de pensar? Lutero era una persona que tenía problemas existenciales. Él no quería una reforma, él lo que quería era su salvación. Él lo que quería era tener paz internamente. Su paz, Él no le interesaba reformar iglesia, ni siquiera ayudar a otros a eso. Él solamente quería su paz interna. Su paz interna. Así es. O sea, Lutero buscaba esa paz. O sea, de hecho, adelante, Chuy. De hecho, en el libro el que estaban leyendo, hay una parte donde literalmente Lutero en los últimos años de su vida se la pasaba encerrado. O sea, nosotros nos lo imaginamos victorioso, predicando encima de la iglesia luterana, predicando. No, él se la pasó encerrado los últimos años, teniendo todavía problemas existenciales por lo que hizo, O sea, en cierta manera sus cartas deshilan cierta decepción acerca del movimiento que él mismo originó. Exactamente. De hecho, él dice, en cuanto a la dieta de Worms, dice que si él pudiera regresar el tiempo no hubiera actuado como actuó. Él lo declara. Él dice que se dejó persuadir precisamente por Staupitz y los demás para poder continuar con este movimiento, porque lo que Lutero y muchos reformadores anhelaron en su tiempo, ni siquiera estaban en contra del papado. Hablando de John Hus. John Wycliffe sí era un poco más, atacaba mucho al papado, pero ellos lo que anhelaban, siempre quisieron, era una reforma interna, una reforma donde cambiara, que hubiera un papa notable. Y de hecho, por ejemplo, tenemos a Savonarola, no sé si lo estoy pronunciando bien. Él precisamente, él quería un papa angelical, un papa celestial, en sus profecías decía, o sea, querían un papa que gobernara bien. Lutero no tenía la intención de que la iglesia fuera dividida, aunque cabe mencionar, y es algo que lo pongo a su análisis, precisamente para quitar ese romanticismo. Lutero, en sus principios, como un hombre celoso de que deseaba que la palabra de Dios fuera conocida, de que la gente leyera la escritura, él decía que el campesino o cualquiera podía leer la escritura, pero cuando Lutero pasa de ser un simple monje o un teólogo de una universidad, pasa a ser el líder de todo un movimiento, él comienza a decir,
No. La interpretación, los que deben manejar la interpretación eclesiástica, los que deben gobernar es la iglesia y los nobles. Deben gobernar, deben gobernar por encima, porque no se puede dar la escritura a una persona que la interprete como quiera. ¿Y dónde está el ejemplo? Los anabaptistas. Los anabaptistas nacen, y muchos de ellos nacieron por motivación de Lutero, porque Lutero, las declaraciones que hacía de que cualquier persona puede leer la escritura, cualquier persona puede indagar en eso, igual hay que aclarar ese punto, lo quiero aclarar bien para que no se malentienda, pero los anabaptistas llegaron a interpretaciones donde empezaron a rechazar los sacramentos, empezaron a rechazar la misa, que cabe enfatizar que Lutero nunca rechazó la misa. No, de hecho, la liturgia luterana, o la tradicional, es una católica. Es tradicional, es católica rotundamente, tienen confesión auricular, o sea, los luteranos tradicionales, es una iglesia católica solamente con la cosmovisión doctrinal de Martín Lutero, respecto a la justificación de la fe, sola escritura, sola gracia y solo Cristo, si no me equivoco. Entonces, ahí es donde se ve esto, que Lutero comienza a estar en desacuerdo con el mismo Lutero. Lutero comienza a estar en desacuerdo consigo mismo. Hay un problema, hay una problemática ahí. Los anabaptistas, de hecho, le echaban en cara eso. ¿Cómo es posible que tú, que predicabas, que el pueblo podría interpretar la escritura, que el pueblo debería de tener la Biblia en las manos y poder predicarla, ahora te vuelves en contra de nosotros? Y es donde empezó el ataque con los anabaptistas y los campesinos, que cabe mencionar que hubo persecución a ellos y hubo asesinatos. Ahora, también algo que cabe aclarar es de que los campesinos y anabaptistas, muchos de ellos no eran personas pacíficas, eran revolucionarios, quebraban, llegaban a iglesias, se rompían, importunaban. O sea, tampoco no eran personas así que digamos, wow, qué nobles, ¿no? Qué pacíficos. No, la realidad es que no. Hubo una revolución política internamente, y lo que muchos piensan que el tiempo de la Reforma fue un tiempo donde todo se calmó, donde hubo paz, prosperidad, amor, abundancia. No, se desataron guerras internas dentro de Alemania. Calvinistas y luteranos, mis amados hermanos, no se podían ver. Había un rechazo entre ellos mismos, y es algo que muchos han mostrado por las redes sociales. Es obvio, no conocemos la historia y por consecuencia hacemos idealizaciones, pero había muchos problemas políticos. Y una vez yo mencioné que había reformas. La reforma alemana no es la misma que la reforma de Suecia, o la reforma calvinista, o la reforma de Escocia, o la reforma anglicana. Son independientes, que claro que aprovecharon este boom de independencia alemana para poder hacer sus reformas. Les digo, vuelvo a mencionar, esto es un análisis histórico. Ahora, que Dios en su soberanía utilizó todo esto, claro que sí. Creemos en un Dios que gobierna todas las cosas, ¿no? Sí, yo creo que en este punto, y siendo muy, muy enfáticos con lo de los anabaptistas, hay escritos donde se ve que los desprecian, o sea, no poco, ampliamente, O sea, tiene un desprecio, más por la cuestión del rebautizado, De hecho, de ahí viene la palabra anabaptista, O sea, alguien que se rebautiza. Porque, ahora, ¿cuál es la situación de esto? Y quisiera ser claro, yo soy Pablo Bautista, eso sí quisiera ser muy enfático. Pero antes, el bautismo en la cuestión de los infantes era porque tú nacías luterano, tú nacías en Inglaterra anglicano, nacías anglicano y por eso te bautizaban desde niño en la iglesia anglicana, en Inglaterra. Nacías en Ginebra y nacías presbiteriano, o sea, Estado y religión, o sea, estaban así unidos. O sea, sí, era totalmente impregnado. Y cabe mencionar, también publiqué un post referente a eso, de que no convenían las divisiones dentro de una iglesia, dentro del luteranismo, dentro del calvinismo, de la iglesia presbiteriana. ¿Por qué no convenían las divisiones? Porque al haber divisiones había problemas sociales, sediciones, levantamientos, había problemas económicos, porque al convertirse una persona al anabaptismo, su proceso, su trabajo, lo que él producía, ya no iba a las arcas de la iglesia. O sea, yo sé que soy muy crudo, hermanos, y vuelvo a insistir, no me malentiendan, sino que es la realidad. Lo que pasa es que ahorita lo vemos con nuestros ojos. Ahorita, por ejemplo,
bueno, pues ya no soy evangélico, me voy a hacer pentecostal. O sea, ahorita es muy sencillo decirlo en esa manera. Antes no, o sea, decirlo, eso era cambiar de vida, ser exiliado, o sea, ser salido de tu tierra. Sí, o sea, era un problema. O sea, te estabas levantando en contra del gobierno. A hacerte anabaptista, al hacerte calvinista. Si eras calvinista y estabas en territorio luterano, olvídate, había problemas. No se aceptaban. Y desgraciadamente, o sea, no es algo que uno se goce de ver esto, al contrario, dices, bueno, ¿por qué? Pero obviamente había intereses dentro de. Y también usted debe de considerar, si cree en la iglesia visible e invisible, tiene que entender que no todos los que estaban dentro del protestantismo o dentro de la iglesia eran verdaderos creyentes, ¿verdad? Entonces son cosas que también usted pues tiene que analizar respecto a eso. Ahora, la reforma, claro, podemos decir como sistema, como trajo beneficios para Alemania, beneficios para otros países que abrazaron sus distintas reformas, ya sea la reforma calvinista con Calvino, ya sea con la reforma anglicana, ya sea, ellos empezaron a hacer su sistema, empezaron a hacer sus confesiones y a dogmatizar muchos aspectos, ¿no? Que ahora de Lutero y Calvino, claro que sí, hay historiadores, y de hecho leí un historiador que les tira de manera agresiva, que les tira demasiado fuerte y se ve el desequilibrio, porque empieza él a enfatizar mucho a Voltaire. Y Voltaire fue una persona antirreligiosa, anticatólico y antiprotestante. Pero hay un desequilibrio ahí. O sea, Voltaire exageró muchas cosas dentro del protestantismo y aún dentro del catolicismo respecto a que a los científicos se les reprimía y todo eso. Eso no es verdad. Pero bueno, Voltaire era enemigo de la fe cristiana. Y yo puedo ver en ese libro que sí, definitivamente exageran de más lo que ocurrió en el catolicismo y en el protestantismo. Pero, hay aspectos de realidad. Hay, lo que ocurrió con los campesinos, donde Lutero sí incitaba que que los príncipes hicieran justicia, que los príncipes acabaran, y de hecho decía, un príncipe que aniquila a estos rebeldes tiene más favor que alguien que reza. ¿Por qué? Porque él lo veía desde un parámetro de justicia. Estos agresivos campesinos deben ser castigados. Y esas declaraciones, vaya, para nuestro contexto, un cristiano que diga eso, wow, es totalmente, pues a veces inconcebible, ¿no? Sí, yo creo que, ahora volviendo otra vez dentro de los puntos originales, la reforma protestante luterana va formándose primeramente por el apoyo de los burgueses y la separación de los príncipes, que al querer tener, como la religión va unida a la política, quieren separarse de la situación italiana. Entonces, ellos empiezan a apoyar económicamente a Lutero, pero cuando no les convenía, en cierta manera Lutero lo van guardando, ¿eh? Que en cierta manera es cuando va haciendo el primer que anunciaron en el castillo, es cuando empieza a generar la primera traducción del Nuevo Testamento. Corrígeme si no estoy equivocado. Sí, es correcto. Entonces, si lo vemos, parece un poco crudo, y obviamente creemos en Dios y todas las situaciones, pero claro, en cierta manera Lutero fue ciertamente utilizado en algunos puntos, ¿verdad? Porque cuando se separan hay una guerra religiosa. También no vemos a veces las implicaciones de cuando Lutero y hacen ese edicto en el cual la guerra de los 30 años. Los principados se toman la guerra de los 30 años, en la cual fue una guerra sumamente sangrienta y sumamente violenta. Exactamente. Entonces es cuestión de ver ese contexto cultural. Tendremos o sea, ¿qué pasó realmente? Entonces sí tendríamos que ser un poquito claros que pues, Lutero tuvo éxito, y no tanto Lutero, porque Lutero en cierta manera, volviendo a lo que estamos diciendo, se queja al último de lo que va haciendo, pero Lutero no tiene éxito los que lo apoyan. Ese es el punto el cual quisiera agregar. La verdad es de que lo utilizaron, ¿no? O sea, lo usaron.
De hecho, el escritor que mencionas, el historiador, dice: Lutero no se complace orgullosamente de los recuerdos de la dieta de Worms. Es lo que menciona precisamente este historiador. Y dice también lo siguiente: estoy en temblor y mi conciencia se turba, porque en Worms, cediendo a tu consejo, hablando de Spalatin, perdón, no es Staupitz, es Spalatin, ahí lo dije mal. Spalatin le dice lo siguiente: yo cediendo a tu consejo, que me dijeras que prosiguiera con esto, y el de tus amigos, dejé desfallecer en mi espíritu lugar de alzar frente a esos ídolos de nuevo Elías. Oirán cosas muy diferentes. Si lo hiciera de nuevo, si volviera a Worms, hablaría totalmente diferente conforme a mis convicciones, no conforme a lo que ustedes querían. Eso es lo que le decía Spalatin. Precisamente. Entonces, sí, ahí tendríamos que ser bastante claros sobre todo ese tipo de situaciones. Ahora, también las situaciones que van envolviendo a Lutero y la situación actual, pues las implicaciones que tuvo fueron enormes, ¿verdad? O sea, la situación de quitar intermediarios dentro de frente a Dios, pues es totalmente algo también dado el contexto cultural, porque a partir de la época en la cual está viviendo Lutero, empezamos a ver una separación entre el feudalismo. O sea, el feudalismo empieza a perder un poquito de fuelle, y entonces ese sentido comunitario empieza a ir bajando y empieza a crecer el sentido individualista de la sociedad. Y aquí citaré un poquito a Marx, aunque mucha gente sé que lo odia, pero es bastante, él habla mucho de las estructuras y las superestructuras, o sea, cómo lo económico influye en lo político. Entonces, como empezamos a ver que ya los sistemas comunitarios económicos empiezan a caer y empieza a ver el sistema individualista, por lo que estoy comentando, que la gente empieza a tener acumulaciones de riquezas individuales, también la percepción que se tenía de Dios como pueblo empieza a verse de una manera totalmente separada. O sea, ya no se ve como que ya necesito de un pueblo para adorar a Dios, sino que necesito de Dios mismo y su comunión con Él y la relación directa, y esa es mi religión. Digo, por eso la inconsistencia aún del señor Lutero. Cabe mencionar que yo respeto mucho a Lutero, me gusta leer su teología, pero el punto de la inconsistencia era ese, de que decía personal, individual, sí, adelante, individual, de manera individual. Mucho calor aquí en Torreón. Acá tenemos el ventilador. De manera individual, el hombre podía tener esa comunión con Dios. Por eso los anabautistas siempre buscaron eso, buscaron decirle a Lutero: Lutero, no te quedes ahí. Lutero, no seas ineficaz con la reforma que estás haciendo. Por eso ellos se llaman los de la reforma radical, porque comienzan a hacer un concepto donde ya no se necesita iglesias, ya no se necesita papa, ya no se necesita jerarquía, ya todos somos hermanos, todos podemos interpretar la Biblia, todos podemos vivir conforme queramos. Y ese era un principal problema referente a todo esto. Porque aunque sí es verdad que cada ser humano puede leer la escritura, puede tomar la Biblia, hacer con ella e interpretarla, hay un detalle de que hay problemáticas de interpretación. Y eso fue lo que trajo, al no haber un poder que de alguna forma tuviera esa jerarquía, cada quien interpretaba la escritura como quería. Yo estoy hablando del movimiento anabaptista. Pero Lutero, al ver eso, al ver que sus mismas palabras estaban yendo en contra de él, de algún aspecto cambió de postura, diciendo que la iglesia, diciendo que la interpretación de la escritura dependía de buenos maestros, dependía de buenos teólogos y no solamente de cualquier persona. Eso es algo que, bueno, hasta cierto punto tiene consistencia, ¿no? Y los resultados de la reforma, yo sé, y yo fui de ellos que pensaba que cuando hubo la reforma protestante, las iglesias estaban abarrotadas, había mucha piedad, mucha devoción. Claro que sí, no dudo que haya habido muchas conversiones respecto a ese punto. Pero un historiador llamado Gerald Strauss, o Gerald, dice que encontrarás personas en la reforma, estamos hablando del año 1574, que encontrarás más personas pescando que asistiendo al culto religioso. Y aquellos que asisten la abandonan pronto como el pastor empieza su sermón.
Y aquellos que asisten lo abandonan pronto como el pastor empieza a predicar y se van. Y también menciona que muchas iglesias están vacías los domingos. O sea, esto lo menciono porque es algo que se repite ahora, hermanos, y es algo que comúnmente solemos hacer, no solo los cristianos, sino que muchos, que comienzan a idealizar el movimiento. Ahora, no vamos a mencionar que fue solo negativo, claro que no, o sea, y de hecho no es negativo el punto que Lutero haya tenido apoyo político, pero fue la verdad. O sea, fue algo que de manera providencial así pasó. Pero también debemos de ser reales de que lo que vivimos ahora, esa apatía doctrinal, esa que nuestras iglesias no se llenan, que hay personas indiferentes al cristianismo, pues aún, hermanos, dentro de la Reforma pasó. Y muchas iglesias estaban vacías, y aún el Martín Lutero en el año 1529 dijo lo siguiente: querido Dios, ayúdanos. El hombre común, especialmente en las aldeas, no conoce absolutamente nada acerca de la doctrina cristiana. Y de hecho muchos pastores son efectivamente inadecuados e incompetentes para enseñar. Y no sé, muchos se imaginan, ¿no?, que en la Reforma hubo grandes maestros, que todos eran muy eruditos, conocedores. No, había maestros incompetentes. Como dentro del catolicismo los hubo. Maestros incompetentes. Llega la Reforma y solamente cambió esa incompetencia que había dentro del catolicismo y se implementa también, o también empieza a haber el error, incompetencia dentro de la Reforma. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es la realidad, hermanos. Así pasa. Dentro de nuestras iglesias hay gente incompetente, hay gente que enseña bien, hay gente que se esfuerza, hay gente que no. Eso siempre ha ocurrido dentro de la iglesia. Y por eso el sentido de quitar lo romántico a la Reforma. Ahora, que estamos hablando de quitar, de desechar a Martín Lutero, no, para nada, sino al contrario, analizar su teología, porque una cuestión es el análisis teológico y otra cuestión es quitar las idealizaciones que nosotros mismos nos vamos formando. Y es lo que ha pasado dentro de las iglesias cristianas, de que se idealiza un movimiento, se idealiza cierta concepción. Ahora, cabe mencionar, y aún, analizando la iglesia, la época de oro, ¿cuál fue la época de oro de la iglesia cristiana? La época de oro de la iglesia cristiana es el libro de los Hechos. ¿Era una iglesia perfecta, con unidad, con perfección, con grandes maestros? No. Había muchos problemas. Y la escritura no nos miente respecto a eso. ¿O qué opinas, Jesús? Bueno, aquí yo más quisiera citar el libro, otra vez lo vuelvo a Bueno, creo que la cuestión de la idealización siempre es un poquito peligrosa. Y yo creo que ni siquiera la Biblia hace lo mismo con los hombres que escriben sobre ella. Podemos ver a David, que era un infiel. Exacto. Podemos ver a Elías, podemos ver a Eliseo, podemos ver a Moisés que falla. Entonces, si la Biblia hace eso, menos con hombres, que obviamente dentro del canon bíblico no están ahí apuntando a. Y tendríamos que tener cuidado también con las situaciones que siempre tenemos sobre la manera en que nosotros vemos a aquellos reformadores, ¿verdad? Sea Calvino, sea Lutero, sea John Wesley, o sea también Simmons, para los anabaptistas. Todos ellos tuvieron sus defectos y todos ellos vivieron un contexto que los hacen actuar de una manera particular y de una manera, una perspectiva única. Ahora, claro, así como la filosofía es hija de su tiempo, también la teología es hija de su tiempo. Hay gente que conozco que se queja de las nuevas perspectivas que nosotros vemos dentro de las teologías. También estos hombres hicieron cosas nuevas, también tuvieron sus diferencias, tuvieron sus errores, ellos leyeron la Biblia y la interpretaron de cierta manera a su manera, y no es que hayan descubierto ningún hilo negro, sino que lo interpretaron a partir de las circunstancias y los contextos en los cuales ellos estaban rodeados. Entonces, creo que sería bastante bueno para nosotros como pueblo cristiano quitarnos esa venda. Exacto. Y ver desde un análisis histórico y objetivo de las circunstancias en las cuales se generaron las doctrinas en las cuales hoy seguimos y creemos. Claro.
Efectivamente, o sea, no es un ataque, y vuelvo a mencionarlo nomás para que esté claro, no es un ataque a Martín Lutero. Quisiera nada más, aquí antes de que se me vaya un poquito Ok, adelante. Hay una parte en el libro de Febré que se llama Predicar. Adelante, Jesús, ¿ya nos escucha o qué? Hola, hola, ¿me escuchas? Parece que hay un problema ahí con la red, parece ser. Sí, que se cortó la comunicación. Ok, adelante, Jesús. Sí, anda un poquito saturada. Pero yo creo que tendríamos que ser bastante claros y en ese tipo de situaciones, yo nomás quisiera, pues ya llevamos una hora, y eh, poner dos citas, de este buen libro. Uno es que la gente directamente acusaba a Lutero fuertemente de no llevar sus pensamientos hasta las últimas consecuencias, ¿eh? O sea, siempre le dijeron a Lutero, ¿por qué no llevas tu pensamiento hasta lo último? Y Lutero, perdón por la expresión, fue sacatón, o sea, no sé llamarlo así, o sea, entre esa contradicción, como lo vamos mencionando, de lo que piensa al principio y piensa al final, o sea, él no lleva su pensamiento a las últimas consecuencias, ¿verdad? Eh, Ahora, otro punto que quisiera aquí un poquito anotar es en la última parte de este libro, nada más para irlo, irlo perfilando. Ok, vamos a Bueno, esperar la idea un ahí. poquito ahí del luteranismo, ya, la idea un poquito ahí del libro es que pone a Martín Lutero desde una perspectiva humana y que lo pone con un hombre de grandes dudas, de grandes capacidades también, porque el Claro, libro también resalta su interpretación teológica, exacto. su agilidad mental para algunas situaciones. Este, Dicen que, bueno, por lo que mencionan, que era un hombre impresionante en el momento que predicaba, o sea, era boca floja, era sarcástico, era Claro. ácido, o sea, tenía su manera de enganchar a la gente. Cuando predicaba, dicen que predicaba con una pasión. Entonces, creo que, pero al último, él no intentaba fundar ni una denominación y en cierta manera, y hay una cita donde desprecia ampliamente el luteranismo. Él dice, ojalá no existiera el luteranismo. Sí, Entonces, yo creo que con esa pero cita, Lutero se vio encasillado, no saber qué hacer. O sea, ¿qué hacemos? Ahora, quiero que todos vayan en su mente al contexto de este momento. Había lugares donde había monjas, había asilos, lugares donde había monjes, etcétera. No se casaban, habían cumplido voto de castidad. ¿Qué se les decía ahora? Ya había empezado la reforma, ya empezó el cambio hacia la iglesia luterana, pero aún Lutero tenía dudas. ¿Qué les digo? ¿Qué les decimos a estas personas que hicieron voto de castidad? Y él llegó a decir, bueno, si ustedes quieren tener voto de castidad, prosigan con ese voto de castidad. Y respecto a la misa, Lutero, ¿qué vamos a hacer? Lutero, pues vamos a continuar con la misa, pero obviamente con sus interpretaciones acerca de la cena del Señor. ¿Qué vamos a hacer con la audición, con la confesión auricular? Va a seguir, va a continuar. Pero tú habías dicho que cada quien cuando quisiera confesarse, pero ahora ¿qué hacemos? Y ya Lutero no sabía si imponerlo o no imponerlo. O sea, en Lutero había un conflicto, ¿qué hago?
O sea, quiero que vean eso desde un ámbito humano. O sea, no fue fácil para Lutero. No fue fácil. Fue algo impresionantemente difícil. No creo que ninguno de nosotros tenga la capacidad para hacer lo que hizo ese señor respecto a esta reforma. Llevar en sus hombros un movimiento religioso. Ahora, que él decía, o que los luteranos enfatizaban, esto no es una nueva iglesia, es la continuidad de la iglesia católica, solamente quitando aquello defectuoso, aquello vil, aquello que está mal, según declaran ellos acerca de la catolicidad. Entonces, Lutero estaba totalmente conflictuado, no sabía cómo proceder respecto a esto. Y alguien entra en su ayuda, que es el famoso y conocidísimo Melanchthon. Él empieza a ayudar a Lutero y a cambiar de alguna manera esas concepciones. Cabe mencionar algo muy curioso, la justificación por la fe. Obviamente yo creo la justificación por la fe, pero en este sentido, Lutero llegó a hacer algunas declaraciones que eran, creo que si alguno las lee podría tener cierto conflicto acerca de no proceder más. De hecho, él cuando empieza, precisamente en su libro de los Romanos, comienza a hacer un énfasis muy marcado en las obras, en hacer, en trabajar, en esforzarse, pero ya después como que él entró en una relajación. Es una opinión y cabe mencionar también que el escritor del libro lo menciona un poco y cambia y empieza a hacer tal vez de la justificación por la fe, y fue lo que pasó con muchos que se desequilibraron y dejaron de obrar, dejaron de actuar. Pero Melanchthon hizo el esfuerzo de sistematizar como buen teólogo que fue hacer un desarrollo respecto a que la fe verdadera produce, actúa, hace, obra. Ahora, que Lutero claro que lo dijo, pero en algunos escritos da un pequeño margen. De hecho, hay una declaración un poco fuerte por ahí que le dice a Melanchthon, que le dice, peca y fuertemente, porque la gracia de Dios no perdona a no pecadores. O sea, es una declaración, vaya, que si alguien la lee, que hay muchos, de hecho, ha habido debates hasta en el Facebook, yo lo he visto, cuando empiezan a atacar la reforma, sacan esa cita. ¿Qué es eso? Dicen algunos, ¿no? Pero bueno, tiene un contexto y tiene un porqué. Pero bueno, el punto aquí es de que hubo un desarrollo en el luteranismo que fue difícil en su tiempo, no fue nada fácil. Claro que esto ayudó de beneficio, ya que los impuestos que iban a Roma ya se quedaban para la iglesia alemana, y hubo un desarrollo económico, claro está. Pero Lutero sí tuvo muchos conflictos emocionales, problemas hasta cierto punto psicológicos por la carga tan pesada. Nosotros nos sentimos abrumados por las cargas que tenemos en la vida, y Lutero tenía esta carga pesada, de que muchos lo veían como héroe, muchos lo veían como el símbolo, como el estandarte, y él no se sentía como símbolo o estandarte. Él rechazaba eso, él decía, no, es que yo no soy un símbolo, yo no sé ni qué hacer, la gente espera que yo los guíe, pero yo no sé a dónde guiarlos. De hecho, hay una cita donde dice, soy como un caballo que no sabe para dónde guiarlos. Entonces Lutero sí tenía un grave problema en ese sentido. Sí, yo creo que en este punto, pues el cambio de paradigma que utiliza Lutero es impresionante. Tendremos que verlo como hombre antes de la reforma, durante la reforma y después de la reforma. Todo esto nos podrá tener una situación más balanceada acerca del hombre. También podemos ver algunas situaciones, cómo iba creciendo y cómo iba desarrollando un poquito ahí su doctrina, y cómo la cuestión de la influencia política, económica, pues lo va perfilando hacia ciertos ámbitos y de cierta manera hasta cierta sistematización de otra gente acerca de las creencias de Lutero, ¿eh? Porque también hace un desarrollo en base a la gente que tiene y puso dinero en la cuestión de la reforma luterana. Ahora, creo que tendríamos que ser aquí bastante perspicaces para entender que no podemos comprender en su totalidad todo lo que pasó en ese tiempo, porque no vivimos en ese tiempo. Solo hacemos un análisis en base también a la perspectiva de gente que lo ve a la historia. Ahora, la historia también tiene sus puntos de vista. No es una materia exacta, o sea, no es una materia científica, no es una
aunque hay una ciencia histórica en la cual podemos tener una deducción de ciertos hechos por algunas cuestiones de lógica, pero no es que podamos repetir todos los hechos para decir, ¿sabes qué? Esto sucedió de una manera medida, comprobada y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero creo que deberíamos ser bastante alegres. ¿En qué sentido, verdad? En la manera en que vemos a estos héroes y no verlos de una manera tan cerrada y verlos de una manera tan perfecta. Claro, darle los su lugar. movimientos que lo van rodeando, Darle su lugar, o sea, son teólogos, son de considerar. Lutero. Sí, adelante, Jesús. Estos hombres, pues vayan. A ver. Digo, entonces, adelante. Yo creo que nada más como Lutero nunca, yo creo que puntos que debemos de enfatizar es que Lutero nunca se quiso ser luterano. Es más, no. Lutero ni se hubiera considerado luterano. Claro. Ahora, según historiadores, estas historias están basadas en algunos libros, por ejemplo, el escritor Lefebvre, que es un historiador muy reconocido respecto a esto. Y la verdad, en mi opinión, leí dos historiadores, también leía a un señor, bueno, es un periodista, se llama Antonio Pantón, me parece, si no me equivoco, y él también hace un énfasis un poquito, pues para mi opinión, muy desequilibrado, porque sí comienza a atacar lo que se llama Pérez de Antón. Francisco Pérez de Antón es periodista, obviamente es una persona reconocida en el mundo académico, pero sí se alcanza a notar, de hecho, algunas calumnias. Por ejemplo, Calvino, podemos llegar a considerar muchos historiadores, aún como a un Castellio que tuvo ahí sus batallas con Calvino, Zweig, entre otros, mencionan que Calvino era algo autoritario. Entonces, bueno, eso igual puedes decir, bueno, no hay problema, lo era. Pero hay escritos donde se acusa a Calvino de adúltero, se acusa a Calvino hasta de homosexual en algunos escritos, pero esos realmente ya no compaginan, no hay más testimonios. De hecho, fue un ataque brutal de alguien que le tuvo resentimiento a Calvino. Entonces, ahí tú te das cuenta de que sí es una calumnia y es una mentira, porque muchos historiadores lo avalan. Pero también debemos de ser honestos, y también un escritor decía que hay teólogos o maestros protestantes que son honestos con su historia, no tratan de ocultar estos hechos, es decir, las guerras que hubo, los problemas, las persecuciones, los encarcelamientos, quema de brujas, entre otros detalles que sí ocurrieron en cierto límite, en cierto ámbito. Algunas veces los asesinatos a herejes sí eran criminales realmente terribles. Muchas veces no, algunas veces no, había injusticia como en este tiempo. No todos los que están en la cárcel son criminales, hay algunos inocentes. O sea, llegaba a pasar. ¿Por qué? Porque es factor humano, factor naturaleza humana, errores, equivocaciones terribles. Claro está. Entonces, en este análisis histórico, ver la reforma desde un aspecto de lo que realmente ocurrió, aún del apoyo político, del dinero que hubo, porque muchos en este tiempo, y tal vez, no sé, Jesús, si tú participaste en eso, pero muchos querían una nueva reforma, muchos querían activar ciertas doctrinas, y lo hicieron por medio de las redes sociales. Pero ¿por qué motivo no se ha llevado más allá? ¿Por qué motivo la Iglesia Católica sigue gobernando Latinoamérica? ¿Por qué motivo no todas las iglesias son calvinistas, sigue el pentecostalismo en auge? ¿Por qué motivo? Porque no hay apoyo político y económico. No hay, en el Estado no puede implementar esta religión, cosa que ocurrió dentro de la Reforma Protestante. Es muy diferente. O sea, muchos piensan que, bueno, tomo la Biblia, comienzo a predicar y automáticamente las cosas van a cambiar y va a haber un mundo de paz y de amor, que era lo que muchos llegaban a pensar, muchos idealistas anabaptistas y aún luteranos. Pero la realidad no fue esa. Hubo desánimo, hubo indiferencia al cristianismo, cosas que ocurren ahora. No hay ningún cambio en eso. ¿Qué nos queda a nosotros como creyentes? Claro, a indagar en la historia, la teología de Calvino, para aquellos que son calvinistas, para los que son luteranos de Lutero, estas doctrinas que muchos consideramos bíblicas, bueno, tú las interpretas y pones tu mirada en aquel consumador de la fe, en Jesucristo, en el que te ha redimido de tus pecados. Ahora, si analizamos la vida de los predicadores modernos, aún de las personas que estamos en Facebook o cualquiera, nos podemos desanimar, podemos ver errores y grandes faltas, podemos pecadores a fin de cuentas. Pero aquí el punto focal es de que como cristianos seamos maduros y reconozcamos
las fallas de nuestros líderes del pasado y poder nosotros aún reconocer nuestras propias fallas y continuar en el camino de la fe del cristianismo, que es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese texto es muy usado para eso y la verdad es muy aplicable. Yo sé que cuando muchos se desaniman, y cabe mencionar que cuando analizas la historia, cuando ves lo que ocurrió en el sínodo de Dort, te desanimas. No sé, a lo mejor Jesús es fuerte, pero a mí en lo personal, cuando veo los errores, cuando veo cosas que yo creía que no eran así, hay un desánimo, te afecta emocionalmente. Pero después comienzas a ver que tu fe no depende de seres humanos, de movimientos, de grupos, y es normal, porque los seres humanos queremos pertenecer al mejor grupo, queremos pertenecer a la mejor teología, a la mejor iglesia, y es normal, a la tradición más histórica, y es normal, y está bien, pero la realidad es de que el cristianismo depende solamente de algo, que el verbo de vida se nos muestre y nos dé la salvación por medio de su gracia y poder verlo a él, ver al perfecto varón, al que murió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Ese es el principio fundamental del cristianismo. Ahora, que estos teólogos, claro, tenerlos en estima, sí cometieron errores que a lo mejor tú no quieres cometer o a lo mejor hasta vas a cometer peores, pero aquí el punto es realmente enfocarte en tu fe, en tu doctrina y obviamente en Jesucristo, que es el único perfecto varón, según da testimonio de la Sagrada Escritura. No sé si quieres dar una opinión, Jesús. Yo creo que ya para terminar, yo creo que tendríamos que ser humildes. Me tocó leer un comentario que decía que la mejor doctrina era esta, a lo mejor esto era esto, y que esta era la mejor interpretación del mundo, y que esto era, y que todo perfecto. No, o sea, al final de cuentas tienen errores exegéticos, ¿verdad? Si nos podemos analizar, toda y cada una de las doctrinas de las denominaciones tienen errores exegéticos. Ahora, no somos bibliólatras, o sea, no vivimos a partir de la letra, sino vivimos a partir de la reivindicación que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y que nos lleva directamente a Jesucristo. No somos musulmanes, eso es una gran diferencia, no somos musulmanes. Los musulmanes viven a través de un libro, nosotros vivimos a través de Jesucristo. Claro, o sea, del verbo encarnado. Eso, y que es la máxima revelación. Claro. Eso es la máxima revelación. No, de otra cosa no dice que sea la máxima revelación, dice de Jesucristo. Claro. Dice que hablando por muchas cosas y por muchos profetas, vino el Hijo de Dios mismo a revelarse a nosotros. Exactamente. Esto es preciado, obviamente, esto es muy preciado en las interpretaciones. O sea, yo tengo la Biblia, tengo 6 Biblias, pero no, eso no me hace más cristiano, leerlas más. Pero vivir a Jesucristo sí lo hace. Exacto. Tendremos que ser bastante enfáticos, que la ortodoxia cristiana no es a través de las doctrinas de la soteriología o de la escatología, sino que nuestro centro cristiano es Jesucristo mismo, y eso lo compartimos hasta con los católicos. O sea, se escucha y sabemos que tienen sus diferencias, tenemos otra manera de interpretar la Escritura, pero creen en Jesucristo, a final de cuentas. Hay también así como la ortodoxia cristiana. Ellos se tienen fallos en la ortodoxia cristiana. Entonces, o sea, como tú decías la otra vez, ¿no? Estos fallos que tienen todos. Así es. Entonces, creo que aún San Agustín tiene sus errores, ¿verdad? O sea, San Agustín lo dice la gente que era un pésimo lector de griego. O sea, si no podemos analizarlo tan lento, vamos a sí, mira, de hecho, algo que yo invito a los que han visto el post, que siguen la página, que me han escrito en interno, analícense, hermano, analícense, cristianos. Ahora, todos los teólogos que usted lea, hay cosas que usted no va a estar de acuerdo. Agustín creía en el bautismo regeneracional, Jesús, y muchos no hablan de eso.
Muchos no tocan esos puntos. Sí lo creía. Ok, ¿qué trato de hacerle ver con esto? De que hay diferencias dentro de la teología y dentro de la cosmovisión. Yo estoy seguro que si Calvino nos viera a nosotros ahora, también algunos estuviéramos en la cárcel por herejes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque había diferencias. Sí. Nos habla de los credobautistas de una manera que son impresionante, ofensiva, ¿no? Que son impulsados por el diablo, que su doctrina es diabólica, satánica. Entonces, fíjese usted. Aquí el punto es de que como hombres del siglo XXI... Oye, o Calvino, que creía la perpetua virginidad de María, ¿eh? Exactamente. Dime qué calvinista lo cree ahorita. De hecho, no hay ningún calvinista, a no ser presbiterianos bastante tradicionales. Lutero cree en la perfección, en la perfecta virginidad de María, o sea, nunca fue una mujer que tuvo relaciones sexuales con José, y cosa que el protestantismo de ahora cree que José tuvo más hijos con José. Entonces, hay doctrinas que aún, vuelvo a mencionar, la misa luterana, la confesión auricular, la concepción de la cena del Señor, muchas doctrinas referente a lo que es el catolicismo se perseveraron dentro del luteranismo. Calvino fue, de hecho, aún son ellos iconofilios. Los íconos los ven como representaciones de Cristo, representaciones que apuntan a Cristo, los luteranos. Pero los calvinistas, ahora sí que seguidores de John Knox, de Farel, Juan Calvino, ellos eran iconoclastas. Ellos sí rechazaban, aunque hay apreciaciones ahí de que sí tenían ciertos íconos, pero sí había un ataque iconoclasta. La reforma calvinista fue diferente a la luterana, y eso es lo que muchos no creemos que fue un movimiento homogéneo o monologado. No, realmente fueron movimientos diversos, diferentes. Ahora, nomás como comentario, y esto es bien importante, ¿qué tal los ortodoxos, que fue el primer cisma que hubo dentro de la iglesia cristiana, que ellos se consideran los más puros en cuanto, porque ellos siguen los 7 concilios ecuménicos? Lutero, de hecho tú me lo mencionaste y después yo lo estudié, se quiso acercar a ellos, en cierta manera, en la reforma, y los ortodoxos no lo apoyaron. Sí, de hecho hubo un evento. Porque lo vean como algo herético, ¿eh? O sea, vean a la doctrina de Lutero, la vean como algo herético. Entonces, pues tendríamos que ser bastante precisos de no tomarnos de las situaciones de los hombres. Sí, algunas interpretaciones, porque al final de cuentas vamos a interpretar la escritura, aunque se escuche en este mundo posmoderno y líquido que vivimos, vamos a interpretar lo que nos gusta en cierta manera, o en la denominación que nos sentimos más identificados, ¿verdad? Tradición. O pensamos que esta es con la cual se adhiere mayor a la interpretación bíblica. No podemos criticar la otra perspectiva. Podemos tener un diálogo, y el diálogo incluye poder razonar las ideas, ¿verdad? Pero no decir, ¿sabes qué? Esta es mejor que la otra, o que Lutero falló en esto. Y al final de cuentas podemos ver la línea histórica de todas las situaciones, ¿verdad? Podemos ver que Martín Lutero se toma de la justificación por fe por una cuestión de que él era un monje agustino. Agustín hace demasiada referencia en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Claro. Pero somos hombres, ¿verdad? Al final de cuentas somos hombres, somos hijos de nuestras circunstancias, somos hijos de nuestro tiempo, y somos hijos de la manera en que nosotros interpretamos. También lo que hizo Lutero en la Iglesia Católica la fortaleció. A final de cuentas, el Concilio de Trento definió las bases 95 tesis de lo que hoy conocemos mayormente como el católico. Y de hecho, lo que se desconoce, Jesús, aceptó las 95 de Lutero. Las 95 tesis de Lutero se aceptaron por el Concilio de Trento. Fueron aceptadas por los abusos dentro de la Iglesia Católica. Y es mucho y es algo que muchos no consideran. Así es, y de
De hecho, es lo que origina el movimiento también monástico, ¿ah? Ahora, el problema, o sea, realmente lo que le dolía a la Iglesia Católica era la separación económica, digo, hablando bien, o sea, dentro de eso, por lo cual la condenaron. Y otra de las situaciones, pues obviamente era su interpretación que la Iglesia Católica consideraba desbalanceada acerca de la fe, en unas situaciones. Y la manera en que también yo creo que Lutero trató en sus primeros escritos también a los católicos, ¿verdad? Hizo una crítica muy fuerte, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de circunstancias hicieron que lo separaran, ¿verdad? Que no era el objetivo de Lutero. Claro, y bueno, terminó la separación, aunque de algún aspecto a los... Algo más que quisiéramos agregar, porque sí, ya llevamos 1 hora y media. Bueno, yo creo que ya, no sé si quieres leer los comentarios, Jesús, ya para terminar, igual cualquier duda, comentario, crítica, porque por ahí vi que ya algunos se enojaron. Eh, cualquier comentario, igual no sé si quieres leer los comentarios, Jesús, de algunos aquí, de algunos que están colocando. Bueno, aquí dice Hernán Cito, es verdad, buena reflexión, no somos de un libro como los musulmanes, sino de Jesucristo, la persona de Cristo, del verbo encarnado, de esa realidad, de ese Hijo de Dios evidente, ¿no? Que nos ha redimido de nuestros pecados. Dice aquí, la Iglesia Católica sigue reinando en América Latina por más de 500 años de traición, aunque los grupos evangélicos se han hecho demasiado fuertes en Brasil, Centroamérica y Chile, aunque muchas veces impulsados por Estados Unidos, que básicamente es la cuna del protestantismo que ha venido a Latinoamérica, tal como ocurrió en El Salvador, creo yo, dice Joan Contreras. No sé si hay otro comentario por ahí, Jesús. También los puedes poner, creo, ¿no? No, yo no los puedo poner. Ah, ok, perfecto. No, yo creo que la mayoría pues van enfocados en ese punto. Y de mi parte, pues yo creo que sería todo. Perfecto. Agradezco a Iván por el espacio. Y gracias ahí por la participación. Vemos que haya bastante sinergia en cuanto a lo que puedan retribuir dentro de la página y que podamos tener que piensa de la inerrancia bíblica. ¿Quién? Yo creo que te hablan a ti. Bueno, yo no soy inerrante. Él es inerrante. Bueno, yo no soy inerrante, ¿eh? O sea, a final de cuentas, no fue como comentario, y entiéndame, yo soy metodista, pero los metodistas no creemos en la inerrancia. O sea, yo digo, no soy inerrante, yo no soy expulsado de mi denominación. Sí, así es. Uno como calvinista, pues dice, soy inerrante, pues lo aceptan y lo apapachan a uno. Si uno dice no es inerrante dentro del sector calvinista, pues se te considera pues, hereje, ¿no? Que bueno, que ahí de hecho hay algunos videos y escritos de ahí de pues un señor que está estudiando teología, que es muy conocido por algunos de ustedes. Él también ha enfatizado mucho acerca de la inerrancia. ¿Cuál es el concepto de la inerrancia, no? De dónde viene, dónde procede. Pero bueno, en mi caso soy inerrante en algunos aspectos, estoy analizando mis posturas teológicas, como siempre hay un proceso de análisis, pero aquí hay diferencia entre los dos en ese aspecto. Sí, entonces, como comentario, yo no soy inerrante, pero sí creo en la infabilidad de la Biblia. O sea, creo que la Biblia no falla si la lees. En temas de doctrina. La Biblia no falla en el momento que en temas de doctrina y en temas de llevarte a Jesucristo. Entonces, claro, la escritura es infalible, o sea, tanto calvinistas como metodistas creemos que la Biblia es infalible. Ya en cuanto a interpretaciones de la inerrancia, que si tiene un error en alguna apreciación de algún escritor por ahí, por ejemplo, el caso bien sonado y bien básico de que la Tierra se detuvo o que el Sol se detuvo, bueno, pues uno concibe que fue la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué hubo un error? Sí, un error de apreciación del escritor, porque pues no tenía un entendimiento realmente de cómo operaba el universo. Pero ese punto no daña la fe cristiana, no la daña. Entonces,
creo que también es cuestión de hacer análisis referente a las interpretaciones de la inerrancia y de algo que yo creo que sería bueno mencionarlo, ¿verdad? Pues también sería todo por mi parte. Yo les agradezco su atención. Ahí disculpen, es un tema difícil, un tema complejo realmente. Yo estuve analizándolo, estuve meditando toda esta semana respecto a eso, respecto a la reforma, ¿no? Sí, ya nomás como pregunta última, porque después va a quedar el tema sobre el aire y después siempre interpretan siempre como quieren. Sí. La inerrancia es que la escritura no tiene errores, según la Declaración de Chicago, aún en sus copias y sobre todo en los originales no tiene ningún absoluto error. Y en el tema de ciencia es totalmente infalible, no falla en los temas de ciencia, en los temas de biología, todo lo de la Biblia es completamente perfecto. Así. Esa es la cuestión. La infabilidad significa que no falla, si tú la lees no falla en llevarte a Jesucristo. Esa es la cuestión de la diferencia. Ahora, ¿qué significa esto? Que si tú la lees, no te va a llevar a Jesucristo, que es el fundamento de nuestra fe. Ahora, ¿tiene algunas diferencias? Sí. Por ejemplo, un inerrante te va a decir que el Génesis es literal. O sea, la tierra se creó en 7 días, el Génesis se creó así tal cual, así, todo así. En la infabilidad podemos tener cierta libertad en la hermenéutica que tiene algunos pasajes. Así. Esa es la diferencia. Y si algunos analizan, bueno, ¿de qué te sirve o te afecta tu salvación creer que el Génesis fue literal o no? Agustín no creía un Génesis literal. Es algo que, bueno, de hecho, hay muchos pasajes. Hay muchos pasajes, él era bastante alegórico en muchas cosas. Entonces, realmente la inerrancia, en ese sentido, en el sentido que Jesús menciona, ahora alguien puede, es que muchos confunden la inerrancia con creer que hay errores, ¿no? Hay errores en la resurrección, hay errores en el nacimiento virginal de Cristo. Muchos interpretan eso, cuando escuchan inerrancia piensan que se refiere a alguien a eso, pero no, o sea, eso son herejías, obviamente. No, ese es un error. Cuando alguien habla de inerrancia, es precisamente lo que Chuy menciona. No se equivoca en absolutamente ninguna apreciación científica de locaciones, de lugares. Bueno, es algo que se ha analizado respecto a esta postura, ¿no? Pero bueno, es un tema que igual trataremos después. Ya nos salimos de lo que estábamos hablando. Pues bueno, esto ya sería todo por mi parte. Les agradezco su atención. Gracias por estar en este vivo. Ya cualquier duda, cualquier pregunta, reclamación, comentario, puede dejarlo en la caja de comentarios o mandar inbox directamente. Ahí una persona decía, no, ustedes están equivocados. Bueno, estamos hablando desde una apreciación histórica y basados en algunos libros de historia, aún de conceptos de historiadores protestantes. Pero bueno, el punto es aquí que es un análisis, esto no son dogmas, no son opiniones totalmente certeras, pero usted analice, piense, indague de la historia y pues desmiéntase y analice y dé su opinión, ¿verdad? Bueno, sería todo por mi parte, les agradezco su amable atención, que Dios los siga bendiciendo y pues nos despedimos de este vivo. Adiós.